Bien, quiero hablar de hooks finalmente y del por qué me gustan más que otros métodos, ¿no? El punto detrás de los hooks no es nada más que poder compartir comportamiento y poder compartir estado entre componentes, ¿no? Y antes de que los hooks fueran creados o metidos dentro de React teníamos varias opciones. La primera fue mixins. Esta idea no duró mucho, de hecho se deprecó y se consideró un antipatrón muy pronto en los primeros años de React. Después surgió la idea de utilizar herencia múltiple cuando se agregaron los componentes basados en clase en React, lo cual es una mala idea, no hagan herencia múltiple. Y finalmente, cuando la comunidad comenzó a adoptar un paradigma un poquito más funcional, se empezó a utilizar los high order components, ¿no? Personalmente yo utilicé mucho tiempo high order components, pero la razón por la que prefiero hooks es porque el modelo mental es mucho más sencillo que el de high order component. Entonces vamos a implementar un high order component para poder compartir esta lógica que tenemos aquí, ¿no? Yo ya tengo cierta lógica hecha con use promise effect reducer, pero quiero crear un hook, un high order component que lo único que haga sea hacer una petición a mi servicio independientemente de la implementación interna y me regrese si está cargando y me regrese los datos, y vamos a hacer después lo mismo pero utilizando hooks, ¿no? Entonces, para que algo sea un high order component tiene que comenzar con el prefijo with. De la misma forma en la que un hook empieza con use o use, un hook empieza con with. Entonces, los high order components realmente son funciones que toman como argumento un componente de React y regresan otro componente de React. Generalmente al componente que aceptan como un argumento se le conoce como el based component o el componente base, y el que regresan como resultado se le conoce como enhanced component o el componente mejorado, ¿no? El componente con cosas extras. Entonces vamos a exportar una función que se va a llamar withUser, que va a tomar un base component como argumento, y lo que va a hacer es regresar un enhanced component. Entonces aquí tenemos dos opciones. La primera es que le pongamos un nombre a nuestra clase, al componente que estamos regresando, extends react.component, o simplemente regresar una clase o componente anónimo, ¿no? Ambas formas funcionan, pero la recomendación es que ustedes siempre le pongan un nombre a sus componentes para que sea más fácil a la hora de depurar y no veamos por toda la consola componente anónimo, ¿no? Entonces sepamos quién hizo qué. Entonces, como es una clase, tiene que regresar algo desde el método render, y lo que vamos a regresar es simplemente el base component, pero le vamos a pasar como prop loading y user. Estos dos los va a obtener desde el estado de el enhanced component. Entonces this.state.loading para loading y this.state.user para el prop de user. Voy a definir ese estado aquí arribita. De momento loading va a ser true y user va a ser un objeto vacío que tenga un address vacío para evitar que haya un null pointer exception. Y listo. Dentro de nuestro componente vamos a hacer toda la parte de conectarnos al servicio y obtener los datos. Component did mount. Lo voy a hacer asíncrono para que yo pueda hacer try catch y pueda hacer async y await. Entonces aquí pues yo no tengo una instancia de user service, pero pues no me interesa, entonces voy a simplemente invocar la función y a la instancia le voy a pedir que me regrese los datos. Y después simplemente seteo el estado de esta forma. Le paso una función a setState y digo que loading es igual a false y que pues ya tengo los datos del usuario. Entonces que actualice los datos, que actualice el estado. Y obviamente cuando se actualice el estado va a triggerear un re-render y le va a pasar los datos correspondientes al base component. Y esta es la idea detrás de un high order component. Ahora, ¿cómo lo utilizamos?
Bien, primero voy a comentar toda esta parte acá. Y voy a decirle a app que en lugar de que exporte por default este archivo simplemente app, exporte lo que sea que nos regrese with user de app. De esta forma. Y puede que esto no parezca un problema grande, pero muchas veces tenemos que utilizar múltiples higher order components, entonces eventualmente tenemos que anidar, ¿no? Without, o por ejemplo con autenticación, o por ejemplo with DB connection, por ejemplo, ¿no? Entonces se vuelve como un problemilla. Esto se puede solucionar obviamente con Compose, pero bueno, es nada más para que se dé una idea de que esto puede ser un problema si nosotros estamos reutilizando muchísimos higher order components. Y ahora los datos app los va a obtener desde props, entonces aquí voy a obtener loading y de aquí voy a obtener user. Entonces, en lugar de que sea data.algo, va a ser user.algo. Y listo. De esta forma sigue funcionando nuestro componente. Entonces, con Higher Order Components podemos reutilizar lógica y podemos reutilizar estado. Pero pues a mí no me gusta. Lo que vamos a hacer es reemplazar nuestro hook por la composición de hooks. Voy a quitar esto de acá y lo voy a dejar como estaba. De la misma forma en la que el Higher Order Component encapsula, ¿qué estoy diciendo? Los detalles de implementación, porque mi aplicación no se entera de cómo hace lo que hace, de dónde obtiene los datos o qué necesita hacer para obtener los datos, pues con los hooks podemos tener el mismo efecto. Entonces lo único que voy a hacer es crearme un hook que se llame user, ¿no? Higher Order Components empiezan con with, hooks empiezan con use. Entonces lo que voy a hacer es cortar todo lo que yo tengo acá y lo voy a poner dentro de mi hook. Voy a pegarlo acá. Ahora se está quejando un poquito. Voy a ahorita arreglar esa parte. Entonces voy a importar primero el servicio, que es la primera línea que se está quejando, y me dice que no encuentra create fetch actions. Entonces voy a cortar esta parte y la voy a pegar de esta forma. Está a nivel de fichero, entonces no pasa nada. Voy a exportar esta función de acá y después lo único que tengo que hacer es cortar toda esta parte de acá. Entonces aquí voy a exportar una función que se llame useUser de esta forma, y lo que haga sea invocar esta función usePromiseEffectReducer, que es un hook que me regresa un objeto con loading y con data, y desde este useUserHook yo regreso simplemente loading y regreso data como usuario de esta forma. Y listo, esto debería funcionar según yo. Entonces me voy a mi código, me voy a mi aplicación y en lugar de mandar a llamar a useEffectPromiseReducer, mando a llamar simplemente useUser. Lo voy a importar porque creo que no lo he importado. Y lo voy a importar desde mis hooks. Y voy a comentar el High Order Component. Role is undefined. Ok, de esta forma. Ok, y listo, sigue funcionando, ¿no? Entonces tenemos el mismo comportamiento. Tenemos la capacidad de compartir comportamiento o lógica y datos utilizando hooks. Ahora, si se dan cuenta, tenemos también el mismo otro efecto, que es el hecho de que tenemos la encapsulación. Con el High Order Components, desde el lado de aplicación no sabíamos de dónde se obtenían los datos, y con el hook de useUser tampoco sabemos de dónde se obtienen los datos. Simplemente los obtenemos de algún lado, ¿no? Y ya, esto funciona. Y esto lo podemos reutilizar en otros componentes y no tenemos el problema de nesteo que teníamos con los reducers, con los Higher Order Components,
Sino que si yo quiero usar más hooks, puedo decir algo igual a use algo, por ejemplo, ¿no? Y no tengo que estar nesteando funciones. Ahora, ya como última cosilla, en useUser, si se dan cuenta, nosotros ya estamos utilizando hooks dentro de un hook. Tenemos este useUser, ¿no? Y dentro de useUser estamos utilizando este hook que nosotros definimos, que se llama usePromiseEffectReducer. Y este hook de aquí que nosotros definimos está utilizando otro hook que se llama useReducer. Entonces, no solo tenemos la capacidad de compartir comportamiento, lógica y estado entre componentes, sino que nos permite hacer composición. Creamos hooks más complejos a partir de hooks más sencillos, ¿no? Entonces, esto para mí es mind blowing y a mí me encanta. Por eso es que yo personalmente utilizo hooks para todo y yo dejé de utilizar clases y dejé de utilizar high order components, ¿no? Entonces, mi recomendación, muchachos, aprendan a usar hooks, son divertidos, les va a gustar, se van a divertir, es muy bonito. Y listo, eso es todo.